Efesios capítulo 6, como saben ustedes, de la semana pasada hemos iniciado esta serie de la armadura de Dios. La semana pasada estuvimos hablando sobre la lucha del creyente, pues hoy vamos a continuar la segunda parte de este tema sobre la lucha del creyente. Creo que es importantísimo que nosotros seamos conscientes que realmente el creyente vive una lucha diaria. El cristiano vive una lucha diaria y muchas veces nosotros no somos conscientes de eso. Pero va a ser muy importante que nosotros vamos a continuar meditando en los pasajes que estuvimos meditando la semana pasada, pero he considerado apropiado hoy poder conocer un poco más de con quién estamos batallando. Y este es Satanás, ¿no? Es importante que nosotros sepamos quién es él. Ahora, con eso no quiero hacer una apología a que hoy vamos a hablar, enfocarnos a Satanás y todo eso, ¿no? No. Pero es importante que nosotros sepamos quién es nuestro adversario, contra quién estamos batallando, porque a veces se tiene un entendimiento equivocado de quién es él. Pensamos que es como uno de nosotros y que podemos buscarlo cuando no queremos adorar a Dios y podemos pasarla chévere con él, pero es mucho más que eso. Esperamos que con el día de hoy, con la ayuda del Señor, podamos comprender mejor quién es ese enemigo con el que el creyente batalla diariamente. Por eso es que vamos a leer nuevamente el capítulo 6, de los versículos 10 al 20. Vamos a continuar meditando en estos pasajes, principalmente en los pasajes del 10 al 13, pero vamos a volver a leer estos pasajes. Versículo 10. Por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hablen sin temor como debo hablar. Señor, nos acercamos a ti ahora para poder meditar en tu palabra. Padre, tenga bien abrir nuestro corazón y entendimiento para poder comprender qué quieres decirnos en esta mañana. Te pido, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que abras nuestros oídos y abras nuestro corazón. Nos des entendimiento, Señor, para comprender y aplicar a nuestra vida tu palabra. Tenga bien usarme, Señor, para tu gloria en esta mañana. Y pon palabra en mi boca que sea de edificación para tu iglesia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, como ya habíamos mencionado anteriormente, la vida del cristiano no es una vida color de rosa. No se trata de descubrir tampoco aquel campeón que hay en ti.
No se trata tampoco de vivir la buena vida. Cuando una persona rinde su vida a Cristo, empieza una lucha sin precedentes. Escúchame bien. Cuando una persona rinde su vida a Cristo, inicia inmediatamente una lucha sin precedentes, donde Satanás ataca con toda su artillería y sin piedad al creyente. Satanás no tiene compasión de nada, hermanos. Satanás ataca con todo lo que tiene. Y él está dispuesto a destruir la vida del creyente. Él está dispuesto a destruir tu matrimonio. Él está dispuesto a destruir tu relación que tienes con tu familia. Él está dispuesto a destruir tu vida porque Él no tiene misericordia. Por esa razón es que hemos considerado apropiado iniciar esta serie de la armadura de Dios. Es tan importante que el cristiano use lo que el Señor ha provisto en Cristo a nuestro favor. Y esto es, como menciona el apóstol Pablo en los pasajes que vamos a continuar meditando, es usar, revestirse de la armadura de Dios. En esta parte vamos a continuar hablando sobre la lucha del creyente, pero vamos a detenernos para hablar y profundizar al respecto de quién se trata esta lucha. Y que esta lucha se da en un ámbito no físico, sino en un ámbito espiritual. Por lo tanto, para poder nosotros enfrentarnos y combatir esa lucha, no lo podemos hacer con armaduras físicas. No lo podemos hacer con armamento físico, sino con armamento espiritual. Y ese armamento, para nosotros podamos combatir esta guerra espiritual, son armamentos espirituales. Por esa razón es que el apóstol Pablo habla acerca de la armadura de Dios. Pero como vimos la semana pasada, eso no se trata de una vestimenta física, sino eso se trata de un estado en el cual se encuentra el creyente. Pero a nosotros se nos es concedida por gracia esta armadura desde el momento que nosotros rendimos nuestra vida a Cristo. Y se nos es provisto por gracia esa armadura. Ahora, muchas personas que tratan de enfrentar esta guerra con cosas físicas no lo van a poder hacer. Porque esta guerra es una guerra espiritual. Por lo tanto, no vamos a poder enfrentar esa lucha con armamentos físicos, sino tenemos que apropiarnos, como dice la Escritura, de toda la armadura de Dios. El cristiano tiene que asirse de toda la armadura de Dios. Vimos la semana pasada que el apóstol Pablo decía, revístanse con toda la armadura de Dios. ¿Y cuál es ese propósito? Para que puedan estar firmes. Ahora, esta guerra espiritual se da en ámbitos espirituales, donde nuestros ojos físicos no lo pueden ver, pero veíamos también la semana pasada que Satanás no ataca solo, sino tiene súbditos, y esos son los demonios. Hoy vamos a enfocarnos a conocer un poco más de quién se trata este enemigo que es Satanás. Y vamos a hablar un poco sobre de qué se trata esta guerra espiritual también. Al existir ataques, luchas de parte de un oponente, implica que se está viviendo en un ámbito de una guerra. Y como mencionaba, esta guerra no es física. Esta guerra no es una guerra física como la que estamos viendo en Siria, por ejemplo, hoy en día. El creyente, hermanos, está inmerso en una guerra espiritual sin precedentes, donde constantemente es atacado por Satanás y los demonios. Por lo tanto, nosotros tenemos que usar esos armamentos, esas armas espirituales que el Señor nos ha provisto. Para nosotros los cristianos es bueno conocer quién es nuestro enemigo. Es importante conocer quién es nuestro enemigo.
Sabemos que estamos a puertas ya que se inicie el Mundial de Rusia 2018, la próxima semana. Por lo tanto, cada equipo se está preparando. No solamente se está preparando físicamente, que es importante que lo hagan, sino también se están preparando, armando estrategias, tomándose un tiempo apropiado para conocer quiénes son sus oponentes. Cuando nosotros los cristianos nos enfrentamos a una batalla y a esta guerra espiritual que hablan las Escrituras, y si nosotros no conocemos con quién nos estamos enfrentando, no vamos a darnos cuenta cuán real es esta guerra. No nos vamos a dar cuenta que nuestro oponente es más fuerte que nosotros. No nos vamos a dar cuenta de que nosotros necesitamos el armamento espiritual que Dios nos provee. Y vamos a tratar de enfrentar esta guerra con nuestros propios esfuerzos. Por lo tanto, vamos a perderlo. Téngalo por seguro, hermano. Si usted enfrenta esta guerra espiritual con sus propias fuerzas, con los armamentos que usted considera que tiene, pues lo va a perder, porque su enemigo es más fuerte que usted. Pero nosotros tenemos quien pelea nuestras batallas. Nosotros tenemos la esperanza de que nosotros no lo enfrentamos solos. Pero a veces nos hacemos los valientes y decimos, no, yo voy a enfrentar solo esta batalla. Por esa razón es que Dios en su inmensa gracia y misericordia nos ha provisto de la armadura de Dios para poder enfrentar esta guerra espiritual. Pero si hablamos de una guerra espiritual, ¿dónde se origina esa guerra espiritual? ¿De dónde proviene esa guerra espiritual? Esta guerra espiritual, hermanos, tiene su origen en una rebelión de muchos ángeles contra Dios. Les voy a pedir, por favor, que vayamos un momento al libro de Isaías capítulo 14. El libro de Isaías capítulo 14, versículos 12 al 15. Aquí las Escrituras nos va a mostrar dónde dónde se origina esta guerra espiritual. Y esta guerra espiritual se origina en la rebelión de los ángeles contra Dios. Isaías capítulo 14, versículos 12 al 15. Isaías 14, versículos 12 al 15 dice: ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones, pero tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo. Por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, serás derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. El profeta Isaías nos lleva al inicio de donde se originó esta guerra espiritual. Y esto se originó en la rebelión de Lucifer contra Dios. Versículo 13 dice el profeta Isaías: pero tú dijiste en tu corazón, refiriéndose a Lucifer: subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi rostro y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo derecho. Versículo 14, subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Allí donde empezó, hermanos, la guerra espiritual, cuando Lucifer y legiones de ángeles se rebelaron contra Dios. Lucifer, siendo tan hermoso como menciona la Escritura, posteriormente en el libro de Job, también vamos a ir viendo, explica un poco más, en el libro de Ezequiel también, de qué se trata un poco más, hablando en relación a Satanás, ¿no? Pero todo empezó, el origen de esta guerra espiritual se inició en ese momento, cuando
Lucifer se llenó de orgullo y quiso ser semejante al Altísimo, como menciona esta palabra. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice: porque Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a los fosos de tinieblas reservadas para juicio. Satanás y los demás ángeles que se rebelaron contra Dios, pecaron contra Dios y no se les perdonó. Pecaron una sola vez y no se los perdonó. Fueron arrojados al infierno, dice, donde es el lugar reservado para juicio. Pero a nosotros, a diferencia de los ángeles, se nos ha sido mostrada misericordia y gracia. Es algo importante que nosotros tenemos que considerar. Adán y Eva pecaron una vez contra Dios y fueron desterrados del jardín del Edén. No te voy a preguntar cuántas veces pecas contra Dios. Solamente quiero que te des cuenta cuánta gracia y misericordia se te ha sido mostrada a ti y a mí. El profeta Ezequiel, en Ezequiel 28, versículos 12 al 19, lo voy a leer, dice lo siguiente: Hijo de hombre, eleva una elegía sobre el rey de Tiro y dile: así dice el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En el Edén estabas, en el huerto de Dios, toda piedra preciosa era tu vestidura, el rubí, el topacio y el diamante, el berilo, el ónice y el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda, y el oro, la hechura de tus engastes y de tus encajes, estaba en ti. Hablando de Satanás. El día que fuiste creado, fueron preparados. Tú, querubín protector de las alas desplegadas, yo te puse allí. Estabas en el santo monte de Dios. Andabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. Lucifer era perfecto en todos sus caminos, era hermoso hasta que el día, dice acá, hasta que la iniquidad se halló en ti. A causa de la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojé en tierra, te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo. Por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio, profanaste tus santuarios, y yo he sacado fuego de en medio de ti, que te ha consumido, y te he reducido a ceniza sobre la tierra. A los ojos de todos los que te miran, todos los que entre los pueblos te conocen, están asombrados de ti. Te has convertido en terror y ya no existirás más. El origen de esta guerra espiritual se inició en la rebelión de Satanás contra Dios. Es allí donde se originó. La Escritura no nos menciona de que cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén, ya estaba la serpiente. Ya estaba la serpiente. Es decir, antes de la creación de todo el mundo, antes de la creación del hombre, ya Satanás había sido desterrado del cielo. Esa guerra espiritual no comenzó cuando el hombre pecó contra Dios, sino empezó cuando Satanás se rebeló contra Dios. No sabemos si fueron horas antes, no sabemos si fueron días antes, años antes, pero porque la Biblia no nos dice, pero sí nos dice que fue antes de la creación de todo el universo.
Y esto es importante para nosotros que consideremos, porque a veces podemos decir, no, yo soy muy estratégico. Yo sé cómo enfrentar esta batalla. Pero como te darás cuenta, Satanás ya tiene más tiempo que tú aquí en la tierra. No sabemos el tiempo, pero quizás tú puedas tener 20, 30, 40, 50, 60 años. Satanás tiene mucho más tiempo que tú aquí en esta tierra. Por lo tanto, nos enfrentamos a un enemigo que es más fuerte que nosotros. Nos enfrentamos a un enemigo que tiene más tiempo que nosotros aquí. Nos enfrentamos a un enemigo que se la conoce todas. Y precisamente el apóstol Pablo menciona eso. Por lo demás, hermanos, versículo 10, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, viendo que nuestra fortaleza es el Señor. Y es donde en el Señor proviene nuestra fuerza para nosotros poder enfrentar esta guerra espiritual. Versículo 11, revístanse, pónganse toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Por lo tanto, Pablo acá nos está mencionando que necesitamos ponernos toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes. Ese es el propósito. Si tú quieres estar firme, la única manera es revistiéndote de toda la armadura de Dios. No hay otra manera de poder hacerlo. Por lo tanto, como veíamos la semana pasada, está directamente relacionada tus caídas con cómo va tu relación con Dios, cómo va tu comunión con Dios. Porque si tú no te estás revistiéndote con toda la armadura de Dios, probablemente te estás enfrentando a esta guerra con tus propias fuerzas, con tus propios armamentos. Estás enfrentando esta guerra que es espiritual. Por lo tanto, nosotros tenemos que enfrentar esta guerra espiritual con armas espirituales. Y existe un enemigo, dice acá el apóstol Pablo, contra las insidias del diablo. Ese enemigo es Satanás. Hay algo importante que tenemos que considerar. Cuando el apóstol Pablo escribió esta carta a la iglesia de Éfeso, Éfeso estaba ubicada en Asia Menor. Y Éfeso era una de las ciudades más importantes de ese lugar. Era rico de manera cultural y económicamente. Éfeso era la ciudad de la diosa Artemisa o la diosa Diana, donde se encontraba su templo, que era considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El templo de la diosa Diana era considerada como una de las 7 maravillas del mundo antiguo y un lugar donde se practicaba la magia y el espiritismo. Era un lugar pagano, Éfeso. Era rico de manera culturalmente, porque era una colonia romana. Por lo tanto, culturalmente era muy rico y económicamente también lo era. Pero es en este mismo lugar donde el Señor llevó al apóstol Pablo para predicar el Evangelio y dar vida a quienes estaban muertos en sus delitos y pecados. El libro de Hechos nos menciona cuál fue la consecuencia luego que el apóstol Pablo llegó a este lugar predicando el Evangelio. Nos muestra el libro de Hechos, no vamos a ir, pero nos muestra de que como consecuencia de la predicación del apóstol Pablo, todos aquellos que se dedicaban a la hechicería quemaron tal cantidad de libros que equivalía probablemente a 7 o a 10 años de sueldo de una persona. Imagínense la cantidad de libros
que fueron quemados en ese momento a raíz de la predicación del Evangelio. Es decir, aquellas personas que practicaban la hechicería y que rendían culto a esta diosa Diana, la diosa de Artemisa, pues rindieron su vida a Cristo y vieron que esas cosas que se estaban practicando iban en contra de los principios que Dios enseñaba en su palabra, iban en contra del Evangelio. Entonces ellos inmediatamente hicieron ello. Yo recuerdo una vez que un amigo, hermano en Cristo también, me compartió de que cuando él rindió su vida a Cristo, sentía algo extraño y sin la necesidad de que alguien le dijera. Él tenía muchos discos de música metal pesado. Y él lo que hizo inmediatamente fue reunir todo eso que tenía y lo quemó. No sé cuánto habrá gastado para poder conseguir esos discos, pero lo que yo me voy es al principio. Dios opera en la vida de una persona con un propósito, y es volcarlo a sus caminos. En algunos actúa de una manera inmediata, en otros de manera progresiva. Pero una persona que ha rendido su vida a Cristo, tiene que haber un cambio. Si esa persona ha rendido su vida a Cristo y sigue viviendo como el mundo, por lo tanto nunca ha rendido su vida a Cristo. La iglesia de Éfeso, algunos hermanos estaban siendo engañados, aún practicando estos ritos, rindiendo culto a la diosa Diana, practicando el espiritismo, la magia. Y es en ese contexto que el apóstol Pablo escribe a la iglesia. Los primeros 3 capítulos del libro de Éfeso se enfocan a la parte doctrinal, dando una base doctrinal de lo que quiere decir el apóstol Pablo a la iglesia. Y los otros 3 capítulos, 4, 5 y 6, se enfoca básicamente al tema práctico de la doctrina que ya había él escrito en los 3 capítulos anteriores. Y en esta parte final del capítulo 6, donde estamos nosotros meditando, toca puntos importantes. De manera de resumen y de manera de conclusión, donde dice, después de haber dicho todo, dice: por lo tanto, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿De qué manera? Revistiéndose con toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra los ataques del diablo. Y es en ese contexto que el apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia que está practicando. Algunos de los hermanos están siendo engañados, aún practicando esas cosas que Dios no le agrada. Hechos 19, 24 al 28 lo voy a leer para que podamos entrar en un contexto un poco más apropiado. Porque cierto platero que se llamaba Demetrio, que labraba temblecillos de plata de Diana, Artemisa, y producía no pocas ganancias a los artífices, reunió a estos junto con los obreros de oficios semejantes y dijo: compañeros, ustedes saben que nuestra prosperidad depende de este comercio, y pueden ver y oír que no solo en Éfeso, sino que en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido a gran cantidad de gente y la ha apartado, diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. Y no solo corremos el peligro de nuestro oficio caiga en descrédito, sino también que el templo de la gran diosa Diana se considere sin valor, y que en ella y a quien adora toda Asia y el mundo entero sea despojada de su grandeza. Sea despojada de su grandeza. Las personas eran ricas practicando este tipo de prácticas que iban en contra de los principios que Dios establecía en su palabra.
en el versículo 11, en la última parte del pasaje que estamos meditando, Efesios 6:11, revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. La palabra insidias o acechanzas que tiene, que pueden ver dependiendo de la versión de la Biblia que tengan, o ataques en algunos casos, hay un término griego que usa, y esta palabra es metodeia, y es donde proviene nuestra palabra que hoy conocemos en nuestro castellano, método. Me llama mucho la atención cómo el apóstol Pablo se refiere al método que usa Satanás. ¿Para qué nosotros usamos métodos? ¿Con qué propósito? Para hacer las cosas de manera perfecta, quizás. Para cumplir un propósito en específico. Satanás, contra las insidias de Satanás, contra los métodos que usa Satanás, es muy importante saber que los ataques que Satanás hace, lo hace de manera metódica. Es decir, ha tenido tiempo y tiene mucho tiempo de evaluar a cada uno de los hijos de Dios. Para evaluar, si ustedes piensan que el pastor es el único que los está mirando, Satanás los mira más. Y sabe y ha elaborado un método para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros. Y sabe, por lo tanto, y lo hace de manera sistemática, paso a paso sus ataques son muy bien planificados. Hermanos, no podemos enfrentarnos a esta guerra espiritual en nuestras propias fuerzas. No podemos hacerlo. Tenemos nosotros un enemigo que es Satanás. Y este Satanás es muy poderoso. En el versículo 12, Satanás y sus demonios conforman un ejército bien organizado. Ustedes saben que en las batallas, en las guerras, no se gana porque uno es más fuerte, sino la manera en cómo uno se organiza bien su ejército. El método que usa para enfrentar esa batalla. Sabemos que en el Antiguo Testamento que era Dios quien peleaba esas batallas por el pueblo. Y es donde, antes de que un rey se presentara a una guerra, consultaba antes con Dios. Y Dios le decía: ve, porque yo ya he entregado ese pueblo a tus manos. Hoy no es la excepción, hermanos. Porque el Señor sigue peleando nuestras batallas. Pero es importante considerar, y vemos en el versículo 12 del capítulo 6 de Efesios, que menciona lo siguiente: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes gobernantes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Satanás, quien es el príncipe de este mundo, como menciona la Escritura, tiene súbditos, y esos súbditos son los demonios. No vamos a hablar de demonología hoy. No vamos a hacer una teología sistemática de los demonios, no. Pero es importante, como lo mencionaba al principio, que conozcamos nosotros de quién se trata este enemigo. Y como estamos viendo hasta ahora, este enemigo es muy poderoso. Este enemigo es metódico. Este enemigo se las conoce todas. Pero también es importante considerar que este enemigo, Satanás, se opone al Evangelio. Este enemigo, Satanás, se opone al Evangelio. El apóstol Juan en su carta, en su epístola de Juan, en su Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, dice: el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Ese es el propósito de Satanás.
Él solamente viene para robar, matar y destruir. Si tú te enfrentas a este oponente, que es Satanás, él no viene para herirte y dejarte así herido, ¿no? Él viene a matarte. Ese es su propósito, viene para robar, matar y destruir. Por lo tanto, no podemos darnos el lujo de bajar la guardia, hermanos. Por eso que el apóstol Pablo menciona en el versículo 10, versículo 11 y versículo 14 del libro que estamos nosotros, versículo 13, perdón, de manera imperativa: fortalezcanse, estén firmes. Pero en esa fortaleza está en el Señor. Esa fortaleza depende de la manera en cómo nosotros nos revistamos con toda la armadura de Dios. Y este oponente, este enemigo, Satanás, se opone al Evangelio. ¿De qué manera? Engañando a las personas. Segunda de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Satanás se opone al Evangelio engañando a las personas para que no les resplandezca la luz del Evangelio. ¿Por qué las personas no rinden su vida a Cristo? Porque Satanás se opone al Evangelio. Satanás está operando allí. No es que Dios no tenga el poder suficiente, porque vemos que Jesucristo ya lo venció hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Pero este enemigo se opone al Evangelio, y eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Por esa razón, cuando salimos a predicar el Evangelio, tenemos que orar. ¿Por qué? Porque esta lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Y Satanás se opone al Evangelio queriendo arrebatar la verdad. Mateo 13:19. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. ¿De qué manera? Queriendo arrebatar la verdad. Se opone Satanás al Evangelio. Mateo 13 también, 38, el versículo 28, y el 38 y 39, perdón. Y el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del maligno. El maligno que la sembró es el diablo, la siega es el fin del mundo, y los segadores son sus ángeles. Vino Jesucristo y dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Satanás quiere arrebatar la verdad, pero Jesús vino y dijo: yo soy la verdad. ¿De qué manera también Satanás se opone al Evangelio? Poniendo trabas para predicar el Evangelio. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 2 y el 18, dice lo siguiente: sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, dice Pablo, como saben, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablarles el Evangelio en medio de mucha oposición, ya que queríamos ir a ustedes, al menos yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás nos lo ha impedido. Satanás se opone al Evangelio poniendo trabas para la predicación del mensaje.
Ahora dígame usted, sabiendo un poco más de con quién estamos tratando esta guerra espiritual, dígame usted si no es tan importante para nosotros que rindamos nuestras rodillas delante del Señor, clamando para que Él nos pueda dar fuerzas para enfrentar esa guerra espiritual. Recuerdo una vez que un hermano muy cercano que había venido a Perú y me dijo, estaba buscando una iglesia para poder congregar. Y lo primero que yo hago, porque este hermano viajaba mucho, es ir el día de la oración en la iglesia. Porque yo sé cómo es esa iglesia cuando voy a sus reuniones de oración. Me llamó mucho la atención esto, pero después analizando mejor por qué él usaba este principio, definitivamente, si una de las prioridades de una iglesia del Señor es depender de Él, pues la única manera de hacerlo es a través de doblar rodillas delante de Dios. Porque este oponente, este enemigo es poderoso, hermanos. Pero también Satanás ataca a los creyentes de manera individual y personal. Versículo 11 del capítulo 6. Contra las insidias del diablo. Voy a ir leyendo algunos pasajes de manera rápida, donde vamos a ver de manera particular cómo Satanás ataca a cada creyente. Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Quiénes son los que guardan los mandamientos de Dios? Todos sus hijos. Por lo tanto, el dragón, Satanás, se enfureció contra la mujer, contra su simiente, ¿no?, de la mujer, y salió a hacer guerra contra el resto de la descendencia. Job 2:7. Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. ¿Quién hirió a Job? Satanás. Lucas 22, versículos 31 y 32. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no te falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. ¿Quién le dijo a Jesús para zarandear a Pedro, Simón? Satanás. Segunda de Timoteo 13:12. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. ¿Por quién? Por Satanás y sus demonios. Primera de Pedro 5:8. Sed de espíritu sobrio, estad alerta, porque vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Quién anda al acecho? Satanás. Como león rugiente, buscando a quien devorar. Y aquella persona que está distraída, que está desprovista de la armadura de Dios, Satanás va y lo devora. Si no tuviéramos la verdad de Dios, pensaríamos que Satanás es un enemigo invencible. Pero Dios, por medio de Jesucristo, lo venció en la cruz del Calvario. Por lo tanto, Él es el quien provee la armadura para que nosotros podamos enfrentar esta guerra espiritual. ¿Por qué razón? Porque Cristo es el vencedor. Cristo es el vencedor para la gloria de Dios y para beneficio nuestro.
Colosenses 2:15. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. El Señor, en su inmensa gracia y misericordia, hizo un espectáculo público de cómo pisó la cabeza de la serpiente en la cruz del Calvario. En su resurrección hizo un espectáculo público, triunfando sobre la muerte. Y esto es esperanzador para nosotros, hermanos, porque nosotros, cuando hemos rendido nuestra vida a Cristo, Dios nos ha provisto de su Espíritu y nos ha provisto de la armadura también, para que nosotros podamos enfrentar esta guerra espiritual. Satanás y sus demonios serán finalmente desarmados por Jesucristo. Él ya pisó la cabeza de la serpiente en la cruz del Calvario, derrotándolo por medio de él, y nos dio victoria en su nombre. Por lo tanto, el creyente tiene victoria, y victoria en Cristo, como menciona ese himno tan precioso. Marcos 3:27 dice: pero nadie puede entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Entonces podrá saquear su casa. Lucas 10:18, y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Juan 12:31, ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Hebreos 12:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, e igualmente participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Cuando Adán y Eva pecaron contra Dios en el jardín del Edén, Satanás se gozó, porque dijo: wow, vencí. Porque él tenía poder sobre la muerte, porque por medio del pecado entró la muerte al mundo, dice la Escritura. Pero bendito sea Dios, que Jesucristo venció sobre la muerte, dándonos victoria a ti y a mí, hermano. Primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con nuestro propósito. ¿Y cuál es eso? Para destruir las obras del diablo. Cristo es el vencedor, hermanos. Al final del libro de Apocalipsis encontramos cómo cada tribu, lengua y nación estarán venciendo. Voy a citar ese pasaje que está en el libro de Apocalipsis 7, 9 al 11. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Clamaban a una gran voz, diciendo: la salvación proviene a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Estos cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Por lo tanto, aquel día será glorioso, hermanos, cuando Satanás, que ya ha sido vencido por Jesucristo, pero Satanás sea arrojado por la eternidad al lago de fuego. No solamente Satanás, sino sus demonios y todos aquellos que les sirven. Por lo tanto, nuestra esperanza está en esa cruz. Nuestra esperanza está en Jesucristo, que venció la muerte y resucitó al tercer día. Él dijo: todo aquel que viene a mí, yo no le echo fuera.
Ahora me pongo triste porque hay personas que están siendo usadas por Satanás, quien ha cegado el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Y de manera voluntaria se están haciendo súbditos de él. Y te pregunto, tú que aún no conoces a Cristo, ¿cómo te va a ir aquel día que te presentes delante de su presencia? ¿Cómo vas a ir, presentarte delante de Dios y enfrentar esta guerra espiritual si no usas esas armas espirituales que el Señor ha provisto para sus hijos? Esta lucha es real. Esta lucha es real. El enemigo ha venido a matar, a robar, hurtar y destruir. Pero Jesucristo dijo, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por lo tanto, Jesucristo es nuestra vida. Jesucristo es la fuente de agua de vida eterna. Todo aquel que quiera beber de esa fuente, Jesús se lo ofrece de manera gratuita. Y aquel que pruebe de esa fuente, de esa agua, de la fuente de la vida eterna, nunca más volverá a tener sed jamás. Si Jesús está llamando hoy, pues no endurezcas tu corazón. Rinde tu vida a Cristo. Ahora que conoces un poco más de este enemigo, ¿qué vas a hacer al respecto? El apóstol Pablo dice, por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo hecho todo, estar firmes. Esa es la provisión de Dios para la vida del creyente. Tomemos esa armadura que Dios nos ha provisto, hermanos, para poder enfrentar esta guerra espiritual. Nos ha provisto de estos medios de gracia, la oración, el estudio de la palabra. Al finalizar, yo quiero animarla a que pueda leer el capítulo 6 de Efesios. Y se va a poder dar cuenta de que la base del poder de la armadura de Dios está puesta en la oración. Y la oración es tan importante para enfrentar esta